Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Ramta. Y esta vez lo hacemos continuando con el interesantísimo capítulo 11, la ciencia. Habíamos hecho una primera sesión sobre este capítulo y como para retomar el hilo, pues es necesario recordar un poco de qué nos estaba hablando Ramta. Vamos a hacer ese recuento de lo que habíamos visto en la sesión anterior. Nos había estado hablando Ramta de lo que implica ser iluminado, que decía que era estar en luz de, tener conocimiento disponible. Luego nos explicaba cómo se llega a la iluminación. Y es permitiendo que el pensamiento entre en tus propios procesos de pensamiento, recibiendo un pensamiento del río de pensamiento que es la conciencia, ese río que es el pensamiento de todo lo que es, el pensamiento universal, y nos llegaba a través de un río de pensamiento y luego de un sistema de energía que tenemos alrededor de nuestro cuerpo físico, que es el aula. Decía que era muy importante abrazar el pensamiento hasta la emoción y experimentarlo hasta la sabiduría, es decir, sentir completamente ese pensamiento. Nos decía que el conocimiento es importante, que es nuestro mayor tesoro, pues nos da la capacidad para crear de nuevo. También nos hablaba de que para poder llegar a conocer todo lo que es, primero hay que entender que no solo todo existe a partir del pensamiento, que es la mente de Dios, sino que cada cosa emana el pensamiento de sí mismo de vuelta a la mente de Dios, de vuelta a ese río de pensamiento, de forma que el pensamiento llega, se atrae a través del aura, penetra, se siente, y una vez que se siente se devuelve esa emoción. Nos contaba cómo se genera la percepción colectiva, es decir, precisamente el que todas las cosas manifestadas, todos los símbolos del gran escenario universal, no solamente los seres vivos, reciben ese pensamiento y una vez que lo sienten lo devuelven al flujo de pensamiento. Entonces todo lo que se siente forma parte de esa gran conciencia colectiva y está al alcance de cualquiera. Decía Ramta, todo vuelve al pensamiento, así es como se saben todas las cosas. Por otra parte, nos hablaba un poco más específicamente del campo de luz que nos rodea, llamado aura. El aura dice que se ha fotografiado ya por el hombre, pero que, sin embargo, hay campos electromagnéticos que también van rodeando ese aura. Estuvimos viendo además una enumeración de esos campos electromagnéticos y que llegaban hasta lo infinito del pensamiento, con lo cual pues hacían que cada uno de los seres vivos y cada una de las cosas inertes del universo estuviese interconectada con todo lo demás, de forma que todo está conectado con todo. También nos hablaba de cómo se genera una atracción de un determinado tipo de pensamientos a partir de la frecuencia vibratoria interna de los procesos de pensamiento propios, que hacen que se atraigan pensamientos de ese mismo tipo, a modo un poco de ley de atracción. Y bueno, pues vamos a hilar un poco con el último párrafo que leímos y comentamos en la pasada sesión y ya continuamos donde nos quedamos en la página 180, precisamente en el segundo párrafo de esa página. El párrafo previo de la sesión anterior decía así: puede que contemples un pensamiento de creatividad este día y al hacerlo, el pensamiento se siente, se graba en tu alma como una frecuencia eléctrica y esa misma frecuencia abandona tu cuerpo y se va a la conciencia para que alguien más la recoja y cree a partir de ella. Todos tienen acceso a lo que tú piensas y sientes, no hay pensamientos privados.
no hay sentimientos privados. Lo único que nosotros pues no tenemos ahora mismo, debido a los implantes restrictivos de diseño en la forma de operar nuestra mente, no tenemos ahora mismo la capacidad desarrollada de recibir todos esos pensamientos y sentimientos de la percepción colectiva. Lo hacemos inconscientemente. Podemos desarrollar esa capacidad conscientemente. Esa es una de las cuestiones en las que va a insistir Ramtha y que es la base de los cursos que realiza en precisamente su escuela de iluminación. Y esa misma frecuencia abandona tu cuerpo y se va a la conciencia para que alguien más la recoja y crea a partir de ella. Todos tienen acceso a lo que tú piensas y sientes. Ellos se alimentan de tus pensamientos y tú de los de ellos. Esa es la interconexión completa que hay entre todas las cosas manifestadas en el universo espacio-temporal. Pues bien, hecho el recuento de lo que habíamos visto en la sesión anterior, continuamos con esta explicación. Y bueno, pues ya comenté en la otra sesión que iba a ser complicado hacer todo el resto de este capítulo en una sola segunda sesión. Seguramente necesitaríamos una tercera, dado que bien, el contenido es lo suficientemente interesante como para detenerse e irlo comentando tranquilamente, aunque como siempre veremos a ver lo que ocurre. Pues bien, continúa Ramtha. La conciencia está constituida por todos los pensamientos que emanan de todas las entidades y de todas las cosas. Ese es el gran río de conciencia. Yo suelo poner el ejemplo de que la conciencia multidimensional es la de cada miembro individual de la filiación que penetra. Es un gran tronco con ramas y que hay hojitas de manifestación en todos esos 7 niveles de ramas, tronco, ramas gordas, medianas, pequeñas, ramitas, enlaces, y ya directamente las hojas manifestándose en esos 7 niveles dimensionales. Pues bien, lo que nos dice Ramtha es que el gran cauce o río de conciencia que va por todos esos árboles, que cada una de las hojitas, recibiendo un pensamiento, lo siente, lo experimenta en su experiencia y lo devuelve a su árbol que forma parte del gran bosque. Aquí, en el ejemplo que pongo yo de los árboles, mejor que el ejemplo de Ramtha del gran río de conciencia, podemos decir el gran bosque de los árboles de conciencia. Pues bien, todo eso hace que todo esté interconectado, que todo lo que piensan y sienten todos los seres vivos pase al acervo común. La conciencia está constituida por todos los pensamientos que emanan de vuelta de todas las entidades y de todas las cosas. Los pensamientos que forman la conciencia son de diferentes frecuencias eléctricas. Algunos son pensamientos de frecuencia muy baja o lenta, aquellos que predominan aquí en la conciencia social. Otros son pensamientos de frecuencia más alta, los pensamientos más ilimitados de la superconciencia. La conciencia es la suma de todos los diferentes valores de frecuencia de pensamiento, con cada valor de pensamiento atrayendo valores semejantes desde todas partes. Pues bien, esto tiene una perfecta correspondencia con esa idea general que nos revela en todos los textos espirituales modernos de que la exploración espacio-temporal se realiza por niveles. Bajando desde la realidad originaria, se van generando niveles de irrealidad, de experimentación, de manifestación, de lo que se llama el sueño. Y esa bajada, esa nivelización se realiza de 3 formas diferentes. Paso de la unidad a la multiplicidad, fragmentación de las conciencias, son las hojitas que van saliendo en los distintos niveles de ramas del árbol, pero que son mucho más numerosas en el 7º nivel o nivel físico-material. Pues bien, hay un paso de la unidad a la multiplicidad, hay una involución de la mentalidad y hay una densificación de la energía, siendo la energía precisamente la forma en que se manifiesta el pensamiento del espíritu en el espacio-tiempo, con lo cual ahí tenemos lo que está diciendo Ramtha. Conforme más avanzamos
en los niveles dimensionales, en la exploración espaciotemporal, buscando el extremo de los opuestos a nuestra naturaleza real divina, más involucionados están los pensamientos de más baja vibración, según nos cuenta aquí Ramta, y por lo tanto más densificados están, de más densidad, incluso en este último nivel séptimo físico-material, llegando a conformar la materia. Pues bien, lo que nos dice Ramta es que ese gran bosque de la conciencia tiene pensamientos de muy diferentes frecuencias eléctricas, pensamientos de frecuencia muy baja o lenta, que coinciden aquí con lo que es la conciencia social. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos una conciencia egoica. Estamos en un nivel de conciencia en nuestro planeta, la humanidad, pues todavía, conforme precisamente a la escala de niveles de conciencia que da Ramta, del 1 al 7, 1, supervivencia y reproducción, 2, dolor y victimismo, 3, dominio y poder, 4, amor sentido, 5, amor expresado, sexto, ver a Dios en todas las cosas, séptimo, sentir ya la certeza de que eres Dios, yo soy Dios. Pues bien, la humanidad todavía está mayoritariamente, la conciencia colectiva o social en promedio en los niveles bajos de conciencia. Podríamos hablar de que el promedio es el 3, el de dominio y poder. Esa es la conciencia social. Esos son los pensamientos de frecuencia muy baja o lenta que predominan aquí todavía. Dice, otros son pensamientos de frecuencia más alta, los pensamientos más ilimitados de la superconciencia, precisamente, pues, de esas pocas personas que, estando en el camino espiritual expreso o no, sin embargo, manifiestan, si consideramos que la población humana puede estratificarse según este criterio en una pirámide, habría muy pocos en niveles de conciencia muy altos y muchos humanos en niveles de conciencia muy bajos. Pues bien, esta es el vértice donde se concentran los humanos que tienen procesos de conciencia de muy alta frecuencia vibratoria o muy elevados, es precisamente lo que habla Ramta de la superconciencia. Otros son pensamientos de frecuencia más alta, los pensamientos más ilimitados de la superconciencia. La conciencia es la suma de todos los diferentes valores de frecuencia de pensamiento, con cada valor de pensamiento atrayendo valores semejantes desde todas partes. Cada uno de los humanos que están en cada uno de esos niveles de conciencia van atrayendo pensamientos de la misma frecuencia vibratoria que ellos mayormente operan en su mente. Eso se puede definir como ya se hace bastante habitualmente como la ley de la atracción. Sigue diciendo Ramta, la conciencia social, esos niveles de conciencia, podríamos decir 1, 2 y 3. El cuarto ya es amor sentido y el quinto amor expresado, pero los tres primeros son bastante bajos y ahí permanece todavía mayoritariamente la mentalidad de la humanidad. La conciencia social es una densidad de frecuencias eléctricas de pensamiento y, sin embargo, es más ligera que el aire. La densidad de la conciencia social se constituye de pensamiento expresado, pensamiento que ha sido expresado a través de la emoción por cada entidad. Pues, por ejemplo, una persona que está obsesionada con el dinero y el poder, dominio y poder, nivel de conciencia 3, entonces siente, se imagina lo que es dominar, tener pues un gran patrimonio y con ello poder controlar una serie de operativas sociales y, en fin, bueno, pues esos sentimientos expresados son los que ahora mismo de forma mayoritaria esa humanidad que está en ese nivel de conciencia 3 va devolviendo, atraen esos pensamientos, los sienten, los experimentan en su vida y luego devuelven ese pensamiento, como dice aquí Ramta, expresado, pensamiento que ha sido expresado a través de la emoción por cada entidad. Esto es, está compuesta de pensamiento cristalizado, pensamiento que cada entidad
ha tomado sentido en su alma y distribuido a través de su campo áurico de vuelta al bosque, dice Ranta, al río de pensamiento. Como yo suelo poner el ejemplo del árbol, pues vamos a decir al bosque de pensamiento para que todos los demás se alimenten de él. Lo hace formar parte de esa conciencia social, y otras personas que están en ese mismo nivel de conciencia atraen esos pensamientos que otro ha expresado, sentido y devuelto a ese gran bosque, de forma que hay una interacción continua entre los pensamientos de los diferentes niveles dimensionales. Hay una interacción entre las personas que están en cada uno de esos niveles, que atraen pensamientos de ese nivel, los sienten, los experimentan y los devuelven al bosque de la conciencia para pasar a formar parte de ese nivel de pensamientos que luego otros vuelven a recibir. Entonces hay una continua interacción, y esa es la gran interconexión que tenemos con el bosque de la conciencia colectiva. Los pensamientos que alimentan tu plano son limitados. Son los pensamientos de la conciencia colectiva social, que ahora en la humanidad está en los 3 primeros niveles de conciencia mayoritariamente. Imaginemos una pirámide. Ahora mismo tiene forma de pirámide la distribución de conciencias humanas en esos niveles. En el futuro esa pirámide irá cambiando de forma, finalmente se convertirá en un cilindro y al final será un cono invertido cuando la mayor parte de la humanidad esté en niveles de consciencia elevados y solo una minoría quede en niveles de consciencia bajos. Se convertirá en una pirámide invertida. Ahora es una pirámide completamente apuntada hacia arriba, con muy poquita gente en niveles de consciencia altos y mucha gente en los niveles de consciencia bajos, en la base. Pero eso irá cambiando de forma hasta que al final constituya la pirámide invertida. Los pensamientos que alimentan tu plano son limitados. Tu plano, esta concreta dimensión físico-material en este planeta, ahora, en este momento, son los pensamientos de baja frecuencia de la conciencia social. Estos pensamientos son muy restrictivos, muy arbitrarios y muy severos, porque tu vida está gobernada por actitudes relacionadas con la supervivencia, nivel 1 de consciencia, supervivencia y reproducción, el miedo a la muerte, nivel 2 de consciencia, dolor y victimismo, ya se trate de la muerte del cuerpo o del ego. Por lo tanto, tu conciencia está ocupada por los pensamientos de alimento, refugio, trabajo, oro, supervivencia y reproducción, dominio y poder, el oro. Trabajo, pues también dominio y poder y dolor y victimismo, esos trabajos sacrificados y sufrientes que tiene la gran mayoría de la humanidad ahora mismo. Los juicios sobre lo propio y lo impropio, lo bueno o lo malo, dualidad, polarización. La moda, la belleza, la aceptación, la comparación, la edad, la enfermedad y la muerte. La moda, la belleza, la aceptación, el intento de ser aceptado por los demás debido al temor a no serlo y a perder el arraigo del grupo, supervivencia y reproducción. La comparación, la dualidad, la polarización, lo rechazable, lo preferible, la interpretación. La edad, la enfermedad y la muerte, dolor y victimismo. Estos pensamientos de baja frecuencia pasan fácilmente a través de tu campo áurico, porque son los que predominan en el modo de pensar de aquellos que te rodean. Es la conciencia social, sobre todo en las grandes ciudades, que es donde ahora mismo se está acumulando el 80% de la población, 80% de la población del cual el 99% de ellos están todavía de media mayoritariamente en esos niveles de conciencia bajos. Así, estás continuamente siendo alimentado por pensamientos ilimitados de una conciencia muy estancada y restrictiva. Es el entorno
energético en el que nos movemos habitualmente. Por eso hay muchas resistencias a la evolución espiritual, porque hay que vencer esa influencia constante de pensamientos de niveles de conciencia bajos que allegan a nosotros a través de nuestro aura de otros campos energéticos que los contienen y que nosotros, si no tenemos suficiente información, hacemos que refuercen nuestro propio sistema de pensamiento limitado. Volvemos a sentir y a experimentar esos pensamientos de baja frecuencia vibratoria y esa emoción resultante de la experiencia de aplicarlos a los acontecimientos de nuestra vida diaria, la devolvemos otra vez a ese gran acervo, a ese bosque de la conciencia social, y otros pues lo reciben posteriormente y es una continua interacción. Por eso hay una cierta resistencia en la evolución espiritual, porque estamos inmersos en esa conciencia social. No hay más que ver los acontecimientos, siempre digo lo mismo últimamente, de 2020, 2021 y 2022. No hay más que verlo, la información que han dado los medios oficialistas y el efecto que ha tenido en la mayoría de la población. De miedo. Y al mismo tiempo que permites que estos pensamientos te alimenten, envías su sentimiento de regreso, regenerando y perpetuando el pensamiento limitado del hombre. Es un bucle en el que hay un gran almacén de pensamientos de baja frecuencia en la conciencia social. Imaginaos esa nube de contaminación encima de cada una de las grandes ciudades, bueno, pues que hubiese otra nube oscura, pero esta vez de pensamientos de baja frecuencia, y todos los que viven en esa ciudad recibiendo y enviando esos pensamientos constantemente. Pues bien, la única manera, como ya sabemos por el resto de los textos de espiritualidad que hemos recibido a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, la única manera de revertir ese proceso es realizar una sustitución de tu sistema de creencias, un cambio de mentalidad. Eso inicialmente requiere un gran esfuerzo, desbastar tu mente, y se ve como un proceso laborioso, difícil, en el que hay más desencantos al principio que logros, hasta que por fin empiezas a poder realizar sustituciones de conceptos elevados en tu mente, sustituciones de conceptos más bajos por otros conceptos más elevados que te dan información espiritual, que recibes también por inspiración cuando aprendes a volcarte al interior y escuchar la voz espiritual. Al principio es la voz del Espíritu Santo, porque tu propia voz espiritual está enterrada bajo tantas capas que hasta que no desbastes y peles y quites las capas de la oscuridad de esa cebolla, no puedes acceder a tu yo superior interno. Entonces, esos comienzos de la evolución espiritual son complejos debido a todo esto que está explicando Ramta. La conciencia en vuestras grandes ciudades es particularmente limitada porque la mayoría de los que habitan en ellas son muy competitivos. El tiempo y la moda tienen mucha importancia para ellos y son muy temerosos e incapaces de aceptarse unos a otros. Vaya descripción hace Ramta tan precisa de lo que es una gran ciudad occidental hoy en día. Vaya descripción, vamos a volver a leerlo. La mayoría de los que habitan en ellas, que a su vez los que habitan en ellas son la mayoría de la población mundial, son muy competitivos. El tiempo y la moda tienen mucha importancia para ellos. La imagen exterior, la impaciencia para todo. Y son muy temerosos e incapaces de aceptarse unos a otros, temerosos hasta el punto de llegar a ser completamente dominados por mensajes de miedo, como ya hemos visto, e incapaces de aceptarse unos a otros. Predomina la exclusión
y la agrupación por intereses contrapuestos y conflictivos de unos con otros por doquier que mires. Por eso, todas vuestras grandes ciudades están envueltas por una espesa densidad de conciencia. Esa no se ve, pero se siente. Se ve la contaminación del aire y lumínica, pero no se ve esa densidad de conciencia, que es otra nube que envuelve a las grandes ciudades y que tiene esa interacción con cada uno de los componentes, lógicamente, salvo aquellos que tienen niveles de consciencia altos y ya no permiten que esos niveles de consciencia, que esos pensamientos de baja frecuencia vibratoria no permiten que les permeen, que les calen, que les influyan. Operando además esa ley de atracción, tú tienes por resonancia, por la resonancia como concepto no solo acústico, como concepto físico, tú tienes una velocidad de oscilación de las partículas subatómicas y entonces atraes por resonancia a los pensamientos que están oscilando en esa misma velocidad, en ese mismo ritmo, con lo cual pues estás atrayendo los pensamientos que se corresponden con tu mentalidad, con el nivel de consciencia de tu mentalidad. Y por lo tanto, pues estás mucho más sometido a ellos si tienes niveles de consciencia bajos que si tienes niveles de consciencia más elevados, que prácticamente son como aceite y agua. No se encontrarían los pensamientos bajos de la conciencia social con una mentalidad elevada, evolucionada. Lo que ven sobre vuestras ciudades, aquellos que vienen de otros universos, es una densa red de luces multicolores, pensamientos de baja frecuencia, de una conciencia muy limitada, que se manifiestan como un campo de luz. Bien, todos los pensamientos están en una horquilla de frecuencia vibratoria mucho más ligera que la materia. La materia es un pensamiento absoluta y completamente densificado y coagulado, realizado para simbolizar precisamente la posibilidad de tener esta vida física de separación, de formas, de necesidad, de nutrición, de constante lucha por la supervivencia. Pero, sin embargo, en la horquilla de frecuencia vibratoria de los pensamientos hay una parte baja, que es la de estos pensamientos restrictivos, limitados, esta oscuridad de la que está hablando Ramta, y hay otra parte de pensamientos muy elevados, lógicamente. Por eso decía antes, los pensamientos, aún así, son más ligeros que el aire. Claro, son otra horquilla de frecuencia vibratoria. Recordemos que en la experiencia de séptimo nivel dimensional físico-material, no obstante, están superpuestas las experiencias de los otros 6 niveles dimensionales previos que actúan como antecedentes causales del séptimo nivel físico-material, solo que aquí los personajes que se enfocan en este séptimo nivel físico-material se dotan de unos vehículos, los cuerpos, y unos sentidos físicos que les impiden percibir las otras manifestaciones de los otros niveles dimensionales, pero que están aquí también. Bueno, pues bien, el pensamiento sería una de esas manifestaciones. No obstante, como ya estamos viendo, hay pensamientos de baja frecuencia vibratoria, de baja conciencia, pensamientos de alta frecuencia vibratoria, de superconciencia. Esto es lo que tradicionalmente conocemos por todos los textos espirituales como pensamientos de oscuridad y pensamientos de luz, pensamientos animalizados, pensamientos divinizados, bajos pensamientos, pensamientos elevados, conceptos, significados y valores de supervivencia, dolor, poder, conceptos, significados y valores de amor, de paz, de ilimitación. Dice Ramta, sobre las ciudades, lo que ven aquellos que vienen de otros universos, por supuesto, conciencias
que no están en el nivel séptimo físico material, porque si no, bueno, que también dicen que vienen algunas en ovnis y tal, pero bueno, sería el caso más habitual, que viniesen pues visitantes del sexto nivel dimensional, del astral, del quinto, del semiespiritual, en fin. Verían pensamientos de baja frecuencia en una conciencia muy limitada que se manifiestan como un campo de luces multicolores. Los pensamientos de alta frecuencia de la superconciencia, niveles de conciencia elevados del 4 al 7, son aquellos del ser, con mayúsculas. La vida, la armonía, la unidad, la continuidad, son los pensamientos del amor, son los pensamientos de la alegría, son los pensamientos del genio, de la creatividad. Son pensamientos ilimitados, que están, en verdad, más allá de la expresión incluso de estas palabras, pues los sentimientos del pensamiento ilimitado, las emociones que producen los pensamientos ilimitados, están por encima de las palabras de la descripción. Por eso llega un momento en el que la experiencia de alta evolución espiritual, de niveles de conciencia 6 y 7, ver a Dios en todas las cosas y yo soy Dios, son personalísimos e intransferibles, porque están por encima de la descripción verbal. No puedes transmitir lo que estás sintiendo. Y todos nosotros sabemos a lo que nos referimos, porque el que nosotros estemos en niveles de conciencia 4, 5 o 6, no implica que no tengamos picos de pensamiento de nivel de conciencia 1 cuando te desintegras completamente, o picos de pensamiento de nivel de conciencia 7 cuando estás en una especie de éxtasis en el que realmente sientes lo que es la divinidad. Lo que significa que estás en un determinado nivel de conciencia es que de media tus pensamientos están en un determinado nivel, 4, 5, 6, pero no significa que no tengas pensamientos cuando te integras espiritualmente o te desintegras en la oscuridad de todos los otros niveles, con lo cual todos nosotros sabemos, porque hemos tenido esos momentos de alta conciencia, a qué se refiere Ramta. Y ahora va a hacer una afirmación que también vais a reconocer enseguida todos los que estáis viendo este vídeo u oyendo este audio. Los pensamientos de alta frecuencia pueden experimentarse más fácilmente en la conciencia de la naturaleza, lejos del pensamiento estancado del hombre, de las ciudades. Porque allí, en la naturaleza, la vida simple, siempre continua, sin la existencia de tiempo y en completa armonía consigo misma. Allí, lejos del juicio del hombre, puedes oír el latir de tu propia sabiduría interior. Y digo que todos nosotros somos perfectamente conscientes de esto que dice Ramta, de que en el campo y en la naturaleza no estás tan sujeto, tan atado, tan restringido por la conciencia social. Cada uno de nosotros que ha hecho una excursión, ha estado unos días en la montaña o en alta mar, pues se ha dado cuenta de esa sensación que es indescriptible, pero que enseguida identificas perfectamente. Yo hace poco estaba unos días en la alta montaña haciendo excursiones y bueno, pues realmente lo que tenía ganas era de no volver a la gran ciudad y de quedarme allí, por eso que estaba sintiendo allí, ¿no? Por eso digo que todos nosotros lo podemos haber sentido en algún determinado momento. ¿De qué manera eres capaz de tomar el pensamiento del flujo de conciencia, del gran bosque de la conciencia? La porción electromagnética de tu aura atrae el pensamiento hacia ti. Hay una capa en el aura, que es una capa electromagnética que atrae el pensamiento hacia ti, conforme a los pensamientos que estés manifestando tú
en ese momento o mayoritariamente a lo largo de tu día, de tu experiencia vital. La porción electromagnética de tu aura atrae el pensamiento hacia ti de acuerdo con tus procesos propios de pensamiento y tu estado de ser emocional, una consecuencia de tus propios procesos de pensamiento. Para que el pensamiento te pueda alimentar, entre paréntesis, para que lo sientas y lo realices dentro de tu ser, primero debe ser reducido hasta una forma de luz. Está describiendo un poco de forma que lo podamos entender. Por eso no se pone aquí, en este caso, demasiado técnico Ramta, sino que está describiendo la forma en la que técnicamente, aunque explicado de forma que lo podamos entender, recibimos esos pensamientos del bosque de la conciencia, del gran río de la conciencia, y los interiorizamos, los procesamos biológicamente, eléctricamente, bioquímicamente, y que es la capa energética, la porción electromagnética de la capa energética conocida como el aura, la que los atrae. Y entonces van viniendo y penetrando en nuestro cerebro, que es un receptor. Para que el pensamiento te pueda alimentar, para que lo sientas y lo realices dentro de tu ser, primero debe ser reducido hasta una forma de luz. Aquí luz lo utiliza en términos puramente descriptivos o científicos. La luz como energía, no la luz en el sentido de altos conceptos divinos. Una vez el pensamiento se encuentra con el espíritu de tu ser, ha previamente definido Ramta el aura como el espíritu de nuestro ser, ser con minúsculas, de nuestro ser de personaje. El aura sería ese conjunto de cuerpos energéticos más sutiles de otros niveles dimensionales que tenemos superpuestos al físico y que son los que nos conectan precisamente con todo. Una vez el pensamiento se encuentra con el espíritu de tu ser, la luz que rodea tu cuerpo explota en un estallido de luz, una especie de fogonazo. Esto es, el pensamiento se enciende una vez se encuentra con la luz. Hay un pensamiento y una vez que por resonancia, por atracción, llega a tu aura, al entrar en tu aura hace una especie de fogonazo. Esto es, el pensamiento se enciende una vez se encuentra con la luz de tu aura. La luz reduce la sustancia del pensamiento. De esta forma, la luz ha atraído hacia sí lo que se le asemeja. Es esa atracción por resonancia de características de esas partículas subatómicas, de esa misma frecuencia vibratoria, de la velocidad, de la amplitud de la onda, etc. El pensamiento, que es invisible, se vuelve visible a través de una explosión de luz, literal. El pensamiento en forma de luz entra en tu cerebro y se transmuta en una propulsión de luz eléctrica de una determinada frecuencia. Ya dentro del cerebro, el cerebro lo que realiza son procesos bioelectroquímicos. Entonces, primeramente se recibe en forma eléctrica con una determinada frecuencia vibratoria, de acuerdo con el valor del pensamiento que está siendo recibido. Después ya, como nos va a contar Ramta a continuación, una vez que ha entrado en forma eléctrica, hay unas glándulas endocrinas, la pituitaria y la pineal, que se encargan de hacer la transformación eléctrica en química y en bioquímica para poder transmitir desde el cerebro a todo el resto del cuerpo esa información que llegará a cada una de las células y las células darán una respuesta. La respuesta de las células cuando llega al cerebro es la consciencia de la emoción.
Vamos a ver cómo lo explica mucho más detalladamente Ramtha. En el momento en que te vuelves consciente de cualquier cosa, estás recibiendo su pensamiento. Aparece una idea en tu mente. Anda, acabo de darme cuenta de... Y entonces, esto es el proceso que está describiendo Ramtha. Debido a tus pensamientos previos, por resonancia, los pensamientos del bosque de la conciencia son atraídos, entran en tu aura, se convierten en un fogonazo de luz y pasan a lo que llama Ramtha el electrum y se convierten en impulsos eléctricos en tu cerebro y ahí tomas conciencia de esa idea. Ha aparecido en tu mente. Esta es la explicación de por qué muchas ideas aparecen en nuestra mente sin un proceso previo de razonamiento analítico, sino que han aparecido. Y en el momento en que recibes el pensamiento, el cerebro recibe la luz de ese pensamiento. Las características energéticas y de información es lo mismo, porque la energía transporta información de ese pensamiento. Hay entidades que ocasionalmente perciben destellos luminosos, normalmente en la periferia de sus ojos. Bueno, pues esas chiribitas que a veces se ven luminosas, como rodeando el foco de la visual. Lo que ellos perciben, en la mayoría de los casos, es cómo su espíritu acepta el pensamiento. Es decir, cómo el aura que ha traído un pensamiento del bosque de la conciencia lo ha introducido en el cerebro y el cerebro recibe esos impulsos ya eléctricos con esa información y entonces al hacerse consciente, todo esto va dando fogonazos de luz literales. El momento en el que ven esta brillante manifestación de luz ante ellos es el instante en que el pensamiento ha penetrado en su campo áurico y se ha expuesto a sí mismo dentro del cerebro. Si cierras los ojos y ves un movimiento de colores o una expansión de diseños, estás percibiendo el aspecto del pensamiento cuando entra en tu cerebro. De hecho, en las tomas de medicinas ancestrales, por ejemplo, en las tomas de ayahuasca, se amplifica muchísimo esta percepción visual de la que habla Ramtha, de movimiento de colores o expansión de diseños. Es como si te metieses a la sala de máquinas de tu cerebro en el sentido de poder percibir los diseños y los colores que suponen la transformación del pensamiento cuando llegan a ti. Es una de las sensaciones de la toma de las medicinas ancestrales. Tu cerebro es un gran receptor de frecuencias eléctricas de pensamiento. Sus diferentes partes fueron diseñadas para recibir, almacenar y amplificar. Recibir, almacenar y luego amplificar las diferentes frecuencias de pensamiento, las distintas secciones del cerebro. Tienen diversos potenciales para almacenar y electrificar el pensamiento de acuerdo con la densidad del agua en sus paredes celulares, de forma que el cerebro luego es un transformador, almacenador, amplificador, distribuidor de esos pensamientos que llegan. Y tiene partes, subórganos dentro de lo que es el cerebro y secciones adecuadas para cada tipo de pensamiento y su correspondiente frecuencia vibratoria, dice Ramtha, a través de el agua en sus paredes celulares. Algunas secciones tienen la capacidad de albergar y amplificar solo las frecuencias de pensamiento más altas. Otras albergan y amplifican solo las frecuencias de pensamiento más bajas.
Tu cerebro no crea el pensamiento contrariamente a la creencia popular, simplemente permite que el pensamiento que emana del flujo de conciencia entre en él. El cerebro no crea el pensamiento, es solo un transformador. El pensamiento proviene de los campos energéticos externos al cuerpo. Otra cuestión es que una vez que han entrado, el cerebro los puede almacenar. Y ahí está la memoria. Pero el cerebro no los crea. Los crea la identidad en sus campos energéticos sutiles, no físicos. Y los extrae y selecciona y atrae conforme a su propia resonancia, según su mentalidad, de ese gran bosque de la conciencia. El cerebro es un órgano diseñado por los dioses específicamente con el propósito. Los dioses, nosotros mismos. Ramta nos llama a los dioses porque somos la filiación aquí experimentando, ¿no? Somos los dioses. Entonces, nos llama dioses con minúsculas, en ese sentido. Los personajes somos los dioses porque realmente somos el Dios mismo, el conjunto Dios filiación experimentándose. Pero bueno, aquí como personaje nos llama dioses con minúsculas para diferenciarlo de lo que es nuestra esencia real. Es un órgano, el cerebro, diseñado por los dioses específicamente con el propósito de recibir y almacenar el pensamiento que llega a través del espíritu de tu ser. Recordemos que al aura, a esos campos energéticos de distintos niveles dimensionales que rodean al cuerpo físico, Ramta le ha llamado el espíritu del ser, espíritu con minúsculas, ser con minúsculas. ¿Para qué? Para transformarlo, el pensamiento que recibe, en corriente eléctrica, amplificarlo y enviarlo a través del sistema nervioso central a cada parte de tu cuerpo para que pueda manifestarse en forma de entendimiento. Claro, es que una cosa es una bonita idea en tu cerebro y otra cosa es la emoción que produce esa bonita idea. Y otra cosa, tercera, diferente y más profunda, es la emoción que se siente cuando esa bonita idea se aplica a la experiencia de vida. Fijaos que 3 niveles. Un nivel es que tú escuchas una idea y te entra por un oído y te sale por el otro. Segundo nivel, escuchas una idea y la sientes, la imaginas, la vives, la entiendes emocionalmente. Y un tercer nivel, que sería la comprensión profunda, que luego esa idea la aplicas y obtienes una experiencia de la aplicación de esa idea a tu experiencia vital diaria. Tienes una experiencia emocional diferente. 3 niveles de operativa de nuestro conjunto mente-emoción. En vuestra tecnología existe lo que se llaman receptores de radio, con dispositivos indicadores que determinan el volumen del sonido y el megahercio, la sintonización de qué radio en concreto, de qué estación de radio estás intentando recibir, ¿no? Dispositivos indicadores que determinan el volumen del sonido y el megahercio o nivel de frecuencia que se recibe. Todas las radios, 2 ruedecitas, volumen y sintonización. Bueno, el cerebro es también un receptor con indicadores y puede recibir una frecuencia dada solo si la parte de tu cerebro designada para albergar dicha frecuencia ha sido activada. Anda con esta idea, es decir, que tú solo recibes los pensamientos con la frecuencia vibratoria correspondiente a las partes de tu cerebro activadas para recibir
ese nivel de frecuencia vibratoria. Por lo tanto, si no tienes las partes de tu cerebro activadas para recibir un nivel de frecuencia vibratoria superior, no recibes pensamientos superiores a ese. Y aquí intuiréis que nos va a empezar Ramta a continuación a hablar de las glándulas pituitaria y pineal. La capacidad que posee tu cerebro para recibir diferentes frecuencias de pensamiento está controlada por un poderoso dispositivo llamado la glándula pituitaria, que se aloja entre los hemisferios derecho e izquierdo de tu cerebro, ahí en medio, en el centro del cerebro. La pituitaria, que también se llama el séptimo sello, es importante esta cuestión del séptimo sello, lo podemos ver en el glosario de términos de Ramta. Vamos a consultar muy rápidamente. Séptimo sello. Este sello está asociado con la coronilla, la glándula pituitaria y el alcance de la iluminación. La pituitaria, que también se llama el séptimo sello, gobierna tu cerebro. Es responsable de activar las distintas partes de tu cerebro para recibir y almacenar las diferentes frecuencias de pensamiento. Es la pituitaria, como órgano, el que, según el nivel de tu mentalidad previo, activa diferentes partes de tu cerebro para recibir pensamientos de esa misma frecuencia vibratoria. Es la puerta que abre tu capacidad para contemplar y razonar con el pensamiento, realizarlo a través de tu cuerpo y manifestarlo como experiencia para un mayor entendimiento. Son esos tres niveles que hemos dicho. Contemplar y razonar con el pensamiento, realizarlo a través de tu cuerpo, sentimiento de esa idea, de ese concepto, de ese significado, de ese valor. Y, tercer nivel, manifestarlo como experiencia para un mayor entendimiento. Es la puerta que abre la capacidad. La pituitaria es el órgano fisiológico que ejercita la función espiritual de desarrollo evolutivo, espiritual y de consciencia, para que puedas recibir en el primer nivel procesamiento, en el segundo sentimiento, en el tercero experiencia, conceptos cada vez más elevados. La pituitaria es una glándula diminuta, pero maravillosa, que muchos llaman el tercer ojo, aunque nadie tiene un tercer ojo, dice jocoso Ramta. Llaman el tercer ojo porque es el ojo espiritual. La visión espiritual se activa fisiológicamente con la glándula pituitaria. Aunque nadie tiene un tercer ojo, pues no hay sitio para él en tu cabeza. La pituitaria ni siquiera parece un ojo, parece más bien una pera con una pequeña boca en su punto más estrecho, en forma similar a un pétalo. Tu cerebro está gobernado y controlado por las funciones de esta poderosa glándula a través de un complejo sistema de flujos hormonales. Bueno, a todo esto ya alcanza la ciencia para describir que precisamente las glándulas endocrinas, entre las que están la pituitaria y la pineal, lo que hacen es recibir un impulso eléctrico neuronal y transformarlo en una señal química, bioquímica, que es la que pasará al flujo sanguíneo y dará instrucciones al resto de células. En este caso, la pituitaria al resto de las secciones del cerebro, principalmente, además de a todo el resto de órganos y células del cuerpo. Pero en concreto se va a comunicar la pituitaria con la pineal, como veremos ahora mismo. La pituitaria, que es una glándula endocrina o de secreción interna, secreta hormonas
segrega una hormona que fluye por el cerebro hasta la boca de la pineal, que es otra glándula endocrina situada cerca de la pituitaria, en la base del cerebelo inferior y encima de la columna vertebral. Pituitaria en medio de los dos hemisferios, un poco más arriba, pineal un poco más abajo, en la base de la columna vertebral, un poco ya más cerca, entrando por el entrecejo, trazas una línea hacia adentro y ahí pues a unos centímetros está. La pineal o sexto sello es responsable de amplificar las frecuencias de pensamiento para que puedan ser enviadas a través de todo el cuerpo. La pineal es un transformador, amplificador. El flujo de hormonas que va de la pituitaria a la pineal, flujo de hormonas, pituitaria se encarga de enviar hormonas a la pineal las transforma y las amplifica. El flujo de hormonas que va de la pituitaria a la pineal es lo que activa las partes de tu cerebro para recibir y albergar las distintas frecuencias de pensamiento. El flujo de las hormonas que va de la pituitaria a la pineal. Ese flujo de hormonas es lo que activa las diferentes partes de tu cerebro que reciben diferentes pensamientos según frecuencias vibratorias más elevadas o más bajas. Las funciones del cuerpo se mantienen en armonía mediante el flujo de hormonas que proviene de las glándulas endocrinas y se introduce en el riego sanguíneo. Esa ya es la señal bioquímica. Se ha hecho una transformación eléctrica. Daos cuenta que esa electricidad que constituye la operativa de las neuronas con la sinapsis de conexión de cada una con otra, se transforma en una señal bioquímica que irá por el circuito sanguíneo a todas las células del cuerpo. La pineal o sexto sello es responsable de amplificar las frecuencias de pensamiento para que puedan ser enviadas a través de todo el cuerpo. El flujo de hormonas que va de la pituitaria a la pineal es la que activa las partes de tu cerebro para recibir y albergar las distintas frecuencias de pensamiento. Las funciones del cuerpo se mantienen en armonía mediante el flujo de hormonas que provienen de las glándulas endocrinas y se introduce en el riego sanguíneo. La pineal es responsable de mantener esta armonía. Es un transformador, amplificador, regulador. Va emitiendo ese flujo de hormonas en función de unos parámetros de armonía o equilibrio de los órganos corporales. Su flujo de hormonas, el que emite la pineal, activa todas las demás glándulas. Hay muchas glándulas luego distribuidas por el cuerpo, para que segreguen sus hormonas en armonía unas con otras y crear así lo que se llama el equilibrio hormonal. El nivel de este equilibrio está determinado por las frecuencias de pensamiento colectivo que recibe el sistema pineal. Por lo tanto, habrá más equilibrio hormonal, según dice Ramta, viviendo en la naturaleza que viviendo en una gran ciudad. Cuanto más altas sean las frecuencias de pensamiento, mayor será el flujo de hormonas a través del cuerpo, más en la naturaleza que en la gran ciudad, por lo tanto. Más en los niveles de conciencia elevados, ya sea en la ciudad o en la naturaleza, menos en los humanos con niveles de conciencia más bajos. También, cuanto más grandes las frecuencias, más activará la pineal a la pituitaria para segregar su flujo de hormonas, con lo cual hay una interacción entre la pineal y la pituitaria. La pituitaria envía un flujo de hormonas a la pineal distribuye, amplificando, organizando, ordenando ese flujo de hormonas a todo el resto de las glándulas, incluyendo a la pituitaria de la cual recibe.
En realidad todas emiten y reciben. También, cuanto más grandes las frecuencias, más activará la pineal a la pituitaria para segregar su flujo de hormonas. Cuanto más elevado nivel de consciencia, más activación de la pituitaria, porque la pineal va a armonizar. Cuanto más alta mentalidad tenga el individuo, mejora todas las demás glándulas. Lo que activa al cerebro para recibir frecuencias de pensamiento incluso más elevadas. Esto permite, es decir, se convierte en una espiral virtuosa. En cuanto tú tomas la decisión de empezar a cambiar tu mentalidad y a experimentar los pensamientos más elevados en esos tres niveles, procesamiento, sentimiento, experiencia, empiezas a incrementar tu capacidad de recibir pensamientos cada vez más elevados. Y esa es la evolución espiritual. Está explicando la técnica desde un punto de vista fisiológico. Ranta. ¿Cómo se cristaliza dentro de tu ser el pensamiento que viene del flujo de conciencia? Cuando captas un pensamiento del bosque de la conciencia colectiva, ¿cómo se cristaliza dentro de tu ser? ¿Cómo se integra ese pensamiento? Cuando el pensamiento pasa por tu aura, ésta no lo define, o sea, no juzga o altera dicho pensamiento. Deja que llegue ilimitado. El pensamiento llega tal cual es. El aura no es un modificador de ese pensamiento, no es un tamizador. El aura no lo redefine, no juzga o altera dicho pensamiento. Cuando los propulsores del pensamiento llegan al cerebro, viajan primero hasta el hemisferio superior izquierdo, donde residen las funciones del intelecto o razonamiento, y se expresa el ego alterado. Y ahora, ¿qué es el ego alterado? Es el entendimiento obtenido gracias a la experiencia humana que está almacenado en el alma y que se articula a través de las secciones encargadas del razonamiento en el cerebro. Es la experiencia de la mentecita material desde que nace hasta que un determinado momento en el que lee toda esta información y comienza la evolución espiritual. Y es todo lo que ha recibido del mundo. Es la conciencia social cristalizada en el interior. El hemisferio izquierdo, el del intelecto, aplica los conceptos del mundo cuando recibe la información y los adultera, los altera, dado que son conceptos limitantes de mentalidad de los opuestos. En nuestro caso, en nuestro planeta, en el actual nivel de conciencia medio de la humanidad. ¿Qué es el ego alterado? Es el entendimiento obtenido gracias a la experiencia humana, a la experiencia de la humanidad en su experiencia vital diaria, en su vivencia diaria, que está almacenado en el alma. El alma es el almacenador de los sentimientos y recuerdos y pensamientos, y que se articula a través de las secciones encargadas del razonamiento en el cerebro. Son las actitudes colectivas del Dios hombre, viviendo meramente como una criatura de supervivencia, en la sombra de la conciencia social. Y esa visión colectiva rechazará cualquier frecuencia de pensamiento que no encaje dentro de sus parámetros de seguridad. Ahí está el ego, impidiéndonos la experiencia multidimensional, resistiéndose a la integración de conceptos espirituales elevados, impidiendo, por lo tanto, la evolución y la expansión de la conciencia. Ahí está el rol de personalidad egoico con el cual estamos identificados en estas experiencias físico-materiales.
Y esa visión colectiva rechazará, ese es el auténtico tamiz, filtro de los pensamientos que llegan. ¿Se corresponde con mis pensamientos de supervivencia? No, fuera. Y esa visión colectiva rechazará cualquier frecuencia de pensamiento que no encaje dentro de su seguridad, que no ayude a asegurar la supervivencia de la entidad. El ego alterado es la negativa a permitir que todos los pensamientos sean recibidos y contemplados para una mayor realización dentro del cuerpo. Es el guardián de la experiencia físico-material, es el guardián de la cristalización del nivel de conciencia para que no suba a niveles elevados. Por eso, un texto como Un curso de milagros nos explica tanto sobre la dinámica del ego, para que entendamos cabalmente cómo desde un punto de vista psicológico, aquí te lo está explicando Ramtha desde un punto de vista fisiológico y energético, Un curso de milagros te lo explica desde un punto de vista psicológico, cómo el ego es el bastión de resistencia frente a la evolución espiritual. Cada frecuencia de pensamiento que el ego alterado permite entrar en el cerebro se transforma en corriente eléctrica y se envía a aquella porción del cerebro que ha sido activada por la pituitaria para albergar dicha frecuencia. Es decir, el ego es el que decide qué pensamiento admito y cuál no, pero técnicamente, pero energéticamente. Por eso la información espiritual no le llega, aunque esté en libros, aunque oigan un vídeo, aunque lean un libro, aunque no le llega a la persona que no está en el nivel de conciencia apto y con compromiso e intención de aprendizaje. Es que no le llega. Es que si llegase la información espiritual a todo el mundo, los textos revelados de segunda mitad del siglo XX tendrían que ser los libros más leídos de todos. Pero aquí está la explicación fisiológica, energética de Ramtha de por qué no ocurre. Cada frecuencia de pensamiento que el ego alterado permite entrar en el cerebro, no permite aquellas que no le conviene, mientras que el decisor se aplaca, el decisor real, a la manipulación del ego y lo acepta. Cada frecuencia de pensamiento que el ego alterado permite entrar en el cerebro se transforma en corriente eléctrica y se envía a aquella porción del cerebro que ha sido activada por la pituitaria para albergar dicha frecuencia. No hay secciones destinadas a albergar frecuencias más elevadas, con lo cual el ego no permite entrar esas frecuencias más elevadas. Y no hay secciones activadas para albergar frecuencias de pensamiento más elevadas en inversa, porque el ego no lo permite. Por eso hay cursos de entrenamientos mentales, como un curso de milagros, para el inicio del estudiante que ha adquirido un nivel de conciencia en el que ya le atrae el camino espiritual expreso. Pero ahí hay que vencer todavía algunas resistencias. Aquí está explicándolo Ramtha desde un punto de vista técnico y fisiológico. Esta porción del cerebro entonces amplifica la corriente y la envía al sistema pineal. Pues bien, lo vamos a dejar aquí porque llevamos 1 hora y 9 minutos en la frase el sistema pineal gobierna tu sistema nervioso central. Es decir, nos vamos a quedar a mitad de esta explicación, no a propósito, no como hacen los seriales que te dejan en lo más interesante para que... Pero bueno, efectivamente nos quedamos en el punto más interesante de este capítulo con estas explicaciones que nos ayudan a comprender cosas que hemos entendido desde otros puntos de vista y ahora entendemos desde este particular punto de vista energético y fisiológico de las manos de Ramtha. Pues así tendrá que ser. Entonces, la siguiente sesión continuaremos en este tercer párrafo de la página 184 y ya haremos
la tercera y última parte de este interesantísimo capítulo 17, la ciencia del conocimiento. Sin más, prospector.